Buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Psicología Ambiental. Como saben, pues ante esta crisis del tema de la salud, pues nos vemos obligados a tener estas experiencias de dar la clase de forma virtual. Por lo tanto, vamos a compartir el día de hoy el tema de los conflictos sociales. Quisiera recordarles que antes ya habíamos hablado de esto a través de un video que pudimos observar. Ustedes hicieron un trifoliar sobre esto. Pero en esta ocasión el método de aprendizaje es en inversa, ¿verdad? Ustedes tienen contacto con el video y ahora en este momento me toca a mí poder explicar. Para esto vamos a utilizar una presentación que ya les envié a través de la compañera Alexandra. No voy a hablar de toda la presentación porque ya la habíamos iniciado. Por lo tanto, me voy a enfocar en el tema específicamente de la resolución de los conflictos en los temas de conflictos sociales. Aquí voy a ir pasando las diapositivas. Entonces, vamos a enfocarlos en las medidas para enfrentar los conflictos. Recordemos que hay tres tipos de conflictos: circunstancial, prevista y negligente, ¿verdad? Las circunstanciales son los conflictos que están planificados por uno de los actores. Las previstas son también estos tipos de conflictos en las que ambos actores ya van de alguna u otra manera con la intención de, de poder generar que el conflicto se convierta en violencia. Y la negligente es cuando uno, en este caso que se puede evitar, pero por problemas burocráticos o administrativos, no se realizan, cuando los responsables no asumen su compromiso. Entonces, esto es como la parte introductoria. Voy a enfocarme en las medidas para enfrentar los conflictos sociales. Uno es evitar de manera injustificada la demora en la atención a los problemas, porque eso es lo que genera sentimientos de menosprecio, que estimulan la agresividad. Es decir, entre más tiempo se tarde una de las dos partes, en este caso el Estado, el alcalde o los gobiernos, más difícil se hace para los pobladores poder entender que el conflicto se va a solucionar. Nosotros, ¿qué podemos hacer como psicólogos sociales, psicólogos ambientales, para poder apoyar y acompañar a la comunidad? De alguna u otra manera, la literatura nos dice persuadir a la dirigencia o a los líderes de que la violencia deslegitima la protesta. Más que persuadir, yo creo que nosotros tenemos que dialogar con los líderes comunitarios para indicarles de que si el conflicto llega a un momento de violencia, no solamente va a ser afectada la otra parte, en este caso la policía, la PNC o los militares, sino que también vamos a poner en riesgo a la niñez, a la adolescencia, a las personas, a los adultos mayores, a las mujeres, a toda la población en general. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que convencer para que los líderes de la comunidad pues no lleguen a la violencia. Como punto tercero, recordar que a la policía que debe intervenir para un orden interno respetando los derechos, realizando un uso racional, necesario y proporcional de la fuerza. Es decir, la policía solo debe estar como garante de que los procesos se vayan a dar y no lleguen a violencia. Si en caso llegara a la violencia, la policía debe intervenir únicamente como un agente de seguridad para ambas partes, pero no es para violentar los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, ¿verdad? Y número 4, si se cometieron delitos, debemos de darle seguimiento para que estos no queden en impunidad. Una de las cosas muy importantes es recordar que el diálogo es la herramienta, el instrumento más importante para resolver un conflicto, es el diálogo. El diálogo no es una simple conversación, es una conversación con intención, con objetivo, con dirección. En el caso de los conflictos sociales deben de crearse acuerdos entre los actores principales que ya habíamos hablado, que es la sociedad, el Estado y el sector privado. Llegamos en este momento entonces al proceso de diálogo. Y ahí es donde nosotros como psicólogos sociales en problemas ambientales es donde nosotros podemos apoyar e intervenir. Y hay una serie de pasos para este proceso. Número 1 es generar la confianza. Lo que los psicólogos clínicos le llaman el rapport. Crear confianza entre las partes, despertando, aclarando malos entendidos y prejuicios. Previo a poder acompañar o intervenir, tuvimos que haber hecho el diagnóstico, ¿verdad? Esto ya lo sabemos. Y en el diagnóstico podemos lograr entender qué tipo de prejuicios tiene la comunidad con el Estado, con las empresas, o qué tipo de prejuicios tiene la empresa y el Estado con la comunidad. Entonces debemos generar ese ambiente de confianza. Número 2, incluir
¿verdad? Ningún actor primario en el conflicto debe quedar excluido del diálogo. Tomar en cuenta la perspectiva intercultural, el idioma, eso es muy importante porque la mayor parte de lugares en donde se dan los conflictos sociales son en comunidades donde hay etnias mayas, ¿verdad? Yo no he escuchado el caso donde haya un tema de un problema ambiental con la comunidad garífuna, pero sí con los chincas, ¿verdad? Entonces debemos de conocer de alguna u otra manera el idioma. Si nosotros no tenemos dominio, que eso va a ser lo más común, podemos buscar a alguien, un líder comunitario que sirva de interpretador o de intérprete más bien para este tema de resolución de conflictos. Facilitadores que adopten el procedimiento al contexto cultural, ¿verdad? Normalmente cuando hay un conflicto social, el Estado solamente habla con con la empresa o la institución privada. Y es ahí donde la comunidad debe solicitar y exigir que los comunitarios, los líderes de la comunidad puedan estar presentes en este proceso de diálogo, ¿verdad? Número 3, contar con un facilitador, que es el mediador que explique en qué consiste el proceso de diálogo y que estimule la creación de soluciones a los problemas. Este facilitador debe tener una capacidad y habilidad de diálogo, debe tener una capacidad de análisis y de síntesis para poder informar a la comunidad e informar a los otros actores, que es el Estado o la empresa, sobre los acuerdos a los que se está llegando. Elaborar actas de acuerdo. Debe tener plazos y responsable de su cumplimiento. Normalmente en Guatemala nosotros tenemos como parte de esta mala práctica profesional o mala práctica cotidiana, es que todo lo hacemos de forma de diálogo, pero no escrito. Entonces, cuando nosotros llegamos a acuerdos, esos acuerdos deben de quedar escritos, porque si no, no tenemos evidencia de que ambas partes o una de las dos partes se comprometió a algo. Poner plazos va a ser importante. ¿Cuándo lo vamos a solucionar? ¿Quién lo va a solucionar? Y recursos de dónde vamos a obtener. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo va a tomar resolver esto? Eso debe estar escrito en las actas. Ya escrito en las actas se pone en la asamblea, en la comunidad, los acuerdos a los que se han llegado para que la misma comunidad sea fiscalizador de este proceso. Número 5, evaluar. Al finalizar es necesario hacer una evaluación para identificar los diferentes aciertos y errores que ayuden a legitimar este mecanismo, ¿verdad? Va a ser necesario que evaluemos los acuerdos a los que llegamos en las actas, de que ambas partes estén cumpliendo de lo que se están comprometiendo. 7 acciones concretas para prevenir conflictos. Recuerden que ahorita acabo de hablar del proceso de diálogo cuando el conflicto ya está dado, pero también hay acciones concretas para prevenir esos conflictos. Número 1, monitorear las demandas sociales y las decisiones empresariales que puedan generar escenario o tensión. Nosotros debemos de ser como psicólogos sociales muy atentos para encontrar y discernir e identificar las demandas más importantes que tiene la sociedad. Número 2, contar con instrumentos de análisis rápidos y orientados a la acción. Recuerden que esto es la parte de esta parte del análisis a través del diagnóstico, perdón. Entonces, para hacer un diagnóstico tenemos que tener instrumentos. Y ya que ya les he podido compartir en algún momento, y recuerden que eso también tenemos un libro, que es de las Naciones Unidas, que ya les he compartido, ya les he dicho en dónde se encuentra este libro, ¿verdad? Número 3, tomar la iniciativa y crear condiciones para dialogar de manera informada, transparente, igualitaria y efectiva. Debemos de velar porque ambas partes tengan condiciones para el diálogo. Normalmente la comunidad está en una situación desigual, en una situación de vulnerabilidad, porque los que tienen los recursos económicos son las empresas y el Estado, ¿verdad? Nosotros, normalmente los comunitarios tienen que ir a trabajar, regresar y ver cómo se involucran en el proceso de diálogo. Entonces, tenemos que buscar que estas medidas de diálogo se den en un horario en donde los comunitarios o los líderes de la comunidad puedan participar. Si ponen una reunión en la mañana, ningún comunitario va a estar. Entonces, toman el lugar otros, pero que no están informados ni formados totalmente. Entonces, solicitar que las reuniones sean en la noche, los días sábados por la tarde o domingos, en donde los líderes puedan participar activamente. Número 4, respetar los acuerdos verbales y escritos para que la confianza no termine. Todo lo que hemos hablado y todo lo que ha quedado en acta debe de darle seguimiento a través de la comunidad, a través de la empresa y a través del Estado.
y velar para que esto funcione tal y como se acordó. Número 5, tener una policía nacional que comprenda los escenarios del conflicto social y que actúe en el marco legal. Normalmente esto es casi como pedir demasiado, ¿verdad? La policía o los policías están preparados para actuar. Espero no ofender a nadie con esto, pero muy pocas veces están preparados para analizar, para pensar, para reflexionar, porque ellos solamente siguen órdenes. Entonces, a los que tenemos que nosotros, de alguna u otra manera, como hacer que los policías entiendan es hablar con el jefe de la policía en ese momento y explicar, ¿verdad? Eh, que hay un conflicto y que ellos deben estar garantes únicamente para que no llegue a violencia. Número 6, educar para la paz desarrollando habilidades de diálogo desde la educación primaria. Ahí es un eje importante donde la psicología social puede acompañar y puede intervenir. Cuando hablamos nosotros de escenarios en los que nosotros como psicólogos podemos intervenir es ahí, en la parte de la educación. Desarrollar habilidades en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en los jóvenes, para que aprendan y desarrollen habilidades de diálogo, ¿verdad? Que esto les va a permitir en un futuro que la comunidad pueda resolver sus conflictos sociales a través del diálogo y así hacer cambios en los paradigmas de que no todo se va a resolver a través de la violencia, sino que hay otras formas de resolver conflictos sociales. Y número 7, para finalizar, fortalecer los mecanismos administrativos y judiciales. Aprobar políticas públicas que contribuyan a reducir las desigualdades, disminuir la pobreza, mejorar la representación política e integrarnos como comunidad. Esta última, obviamente, la comunidad sin recursos, sin asesoría legal, no lo va a poder realizar. Es función nuestra gestionar para que las instituciones estatales como la PDH, la PGN, este, incluso la alcaldía municipal puedan participar y generar los recursos judiciales, administrativos, para que todo lo que se llegue a un acuerdo se pueda dar seguimiento a través de profesionales. En este caso, nosotros como psicólogos sociales debemos de ayudar a la comunidad para acercar o acercarlos a las personas indicadas, a las instituciones oportunas o pertinentes para que se les pueda brindar la representación legal, la representación política, la representación administrativa. Tomar en cuenta que nosotros, como psicólogos sociales, somos acompañantes, no somos los actores principales en el desarrollo de estos conflictos sociales ni en la prevención. Nosotros vamos a educar para prevenir, vamos a participar, pero no somos los actores principales porque es la comunidad y los comunitarios. Muchas gracias. Yo espero que este acompañamiento les sirva y yo pues les deseo una buena tarde a través de la plataforma. Yo estaré con ustedes compartiendo una hoja de trabajo para darle seguimiento a esta actividad. Les pido por favor que se vinculen a la plataforma de la escuela, que es ahí donde estamos dándole seguimiento a todo esto mientras pasa esta crisis de salud. Muchas gracias y buena tarde.